Presidente Chávez. Doctor Manuel Ignacio Islas, bienvenido. Esta es la última etapa del concurso, la 24. Ha participado usted en el concurso en el marco de este consejo. De modo que conoce la dinámica, le voy a hacer la palabra para su presentación y luego, si quieren, se pueden hacer. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Manuel Islas, tengo 40 años, soy graduado. Actualmente me desempeño como fiscal del caso a cargo de la Fiscalía de Delitos Sexuales, fusionada recientemente en septiembre con las cuestiones de género también, así que hago sexuales y género. En la presentación, la verdad, voy a hacerlo breve, así me puedo enfrentar otras cuestiones quizás más relevantes, pero sí focalizar en unos aspectos que hacen circunstancias personales y que entiendo que pueden ser relevantes para que ustedes puedan apreciar cuál es mi perfil, de dónde vengo, dónde estoy y a dónde quiero ir. Tuve una infancia muy feliz en La Plata. Soy el cuarto de 5 hermanos varones, hijo del obrero metalúrgico y jubilado Antonio, y Alicia, ama de casa y catequista de mi mamá. La época que se podía jugar a la pelota en la calle, en la bicicleta, una infancia muy feliz. 5 hermanos, lo cual implica de alguna manera que uno se tiene que ajustar a un presupuesto bastante acotado, a compartir, al compañerismo, a la lealtad, la hermandad. Eh, Practiqué toda la vida deporte, aunque no se note hoy. 30 años de jugar al fútbol. El fútbol lo que me ha enseñado es al trabajo en equipo. Los mejores resultados se obtienen trabajando en equipo, de manera coordinada. El entrenamiento metódico y disciplinado como un mecanismo para ser eficiente en el momento de rendir, que es el partido. Eso me lo ha enseñado la pelota, 30 años, de los 6 años a los 26 cuando vine acá. Ahí, por razones de peso, dejé el fútbol. En paralelo, la natación es otro deporte. No tiene nada que ver la presentación con la cuestión académica, porque me parece una pérdida de tiempo hablar de las cuestiones que ya han podido apreciar en el legajo personal, pero sí estos aspectos que hacen en las circunstancias que de alguna manera condicionan mi forma de ver el mundo y de actuar en el mundo, que es, me imagino, algo relevante para la decisión tan importante que tienen que tomar. Y brevemente considero que, más allá de las cuestiones aritméticas actuales, las probabilidades y demás, eh, me presento básicamente como confío en la institución, siempre lo he resaltado independientemente del resultado. Eh, Siempre he resaltado la transparencia, la objetividad, la seguridad con la que se ha trabajado en este Consejo de la Magistratura, a diferencia de otros consejos que también he conocido, básicamente de Buenos Aires. Y básicamente porque entiendo que la cuarta circunscripción necesita un fiscal jefe y creo que lo puedo hacer con idoneidad y con personalidad. No, esa sería mi presentación. Muy bien. Quiero. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bueno, ¿qué herramientas entiende usted que tiene para desempeñar este cargo en el caso de que usted fuera eh, elegido para desempeñar el cargo de fiscal jefe? Tengo muchas herramientas que he adquirido a lo largo de los años. Yo desde el 2009 que trabajo en fiscalías en Buenos Aires, distintas fiscalías de instrucción y juicio, fiscalía de cámara, y desde el 2020 como fiscal de delitos sexuales. Esa experiencia concreta en el trabajo de la fiscalía, elaborando teoría del caso, sosteniendo teoría del caso, investigando distintos tipos de hechos muy graves, algunos de mucha repercusión social, coordinando grupos de trabajo. Recuerdo cuando asumí como fiscal del caso acá en Neuquén Capital, de 2020, septiembre del 2020. Era una fiscalía que se encontraba absolutamente desbordada y colapsada, había solamente un fiscal. Era un cargo que había dejado vacante la doctora Mariana Córdoba, que había sido reasignada a otra unidad fiscal, y había mucho trabajo acumulado, mucho trabajo, plena pandemia, restricciones a la presencialidad de las audiencias, al borde del colapso. Bueno, con poca gente, poco personal, entonces dije, bueno, ¿cómo hacemos para afrontar semejante cantidad de trabajo? Y bueno, aplicando las herramientas que nos da el código, siendo proactivo, dialogando con la contraparte, con la defensa,
siendo muy respetuoso, actuando siempre con lealtad con los colegas de la matrícula, sin distinción, independientemente del rol que desempeñen en cada uno de los casos que nos tocó intervenir. Lo que he hecho es mucha negociación y mucha utilización de mecanismos alternativos o procedimientos abreviados, y sí concentrarme de manera estratégica en lo nuevo, generando, yo digo, guías de actuación o guías de trabajo. Lo que pasaba es que cuando ingresaban los casos a la Fiscalía, frente a cada caso yo tenía que impartir instrucciones o directivas, medidas de investigación para completar y que yo pueda hacer una valoración y determinar el destino del caso. Entonces lo que dije es, advertí que eran usualmente, más allá de alguna particularidad en un caso concreto, de las mismas diligencias. Entonces creé guías de actuación para que el personal amigable, independientemente de la persona, sepa cuáles son las medidas que yo consideraba necesarias y relevantes. Entonces, estandarizar medidas de investigación, unificar la implementación de los criterios de oportunidad para ser coherente, y sobre todo liderazgo, pero no el liderazgo desde un rol jerárquico o de superioridad, que me parece que es un mecanismo ineficaz, sino desde los hechos, desde la práctica. Básicamente eso es las herramientas que podría aportar: humanismo, sentido común, buena fe, lealtad, inteligencia estratégica, templanza, prudencia, objetividad, y sobre todo pragmatismo para resolver los conflictos. Gracias, doctor, muy amable. Buen día. Tengo una consulta. ¿Qué opinión tiene o cuáles creen que son las audiencias que puede delegar el fiscal a los asistentes letrados en función de la resolución 1123? Bueno, ese es un tema interesante que se planteó recientemente, incluso un caso Enrique de la cuarta circunscripción, un caso de abuso sexual, donde había intervenido la doctora Machiora como funcionaria de la Fiscalía. En ese momento no existía una resolución general del fiscal general de nuestra provincia que autorizara a realizar ese tipo de audiencias a los funcionarios, no a los asistentes. Lo que considero es que, concretamente, los funcionarios de Fiscalía, en caso que el titular de la Fiscalía se encuentre impedido, y siguiendo expresas instrucciones del titular de la acción penal, que es el fiscal o la fiscal del caso, teniendo en cuenta que no intervienen para disponer sobre el ejercicio de la acción, sino que actúan por delegación, y en caso solamente de superposición, en caso que el titular esté afectado a otro tipo de audiencia, me ha pasado no delegar en funcionarios, pero sí en mis asistentes, que hoy son 2, en caso que yo esté en juicio, porque si no, habría la otra alternativa, sería solicitar la suspensión de esa audiencia y retrasar la solución de ese conflicto. Entonces, creo que a partir del principio de unidad que rige y que impera en el Ministerio Público Fiscal, creo que los funcionarios, siguiendo instrucciones de los titulares de la dependencia y a los efectos de congestionar y acelerar la resolución de los conflictos, podrían intervenir razonablemente en audiencia de formulación de cargos y alguna otra que no implique la disposición de la acción penal. ¿El código lo prevé así, prevé esa delegación o esto es una interpretación que surgió a raíz? No, es una interpretación sistemática y pragmática a partir de la realidad concreta del trabajo en la Fiscalía diario y la superposición de audiencias que muchas veces implica el agendamiento, donde uno no puede desdoblarse y estar en varios lugares al mismo tiempo. Entonces, si usted tiene como fiscal que celebrar un juicio oral, que me toca casi todas las semanas hacer juicio, otro tipo de audiencia, y hay una audiencia que usted puede instruir para que un funcionario realice ese tipo de audiencia, creo que no hay ningún impedimento legal ni constitucional para eso, porque no implica que el funcionario disponga de la acción penal. El que dispone de la acción penal y el que elabora las instrucciones para que el funcionario litigue en esa audiencia es el funcionario y la funcionaria que tenga que... Aunque el funcionario no sea letrado, porque... No, bueno. Porque Tiene ahí que ser abogado, claro, sí. O abogada. Claro. Me gustaría conocer una reflexión sobre el caso Sterling. Estables. Perdón. Sí. Una golondrina no hace verano. ¿Qué quiero decir con esto? En que en realidad no es una, sino estable es el primer caso, un homicidio culposo de Rincón de los Sauces, un
un hecho que había, el primer juicio se había absuelto el imputado, recurso de la Fiscalía, se logra el reenvío y en el medio se vence el plazo de los 3 años del artículo 87. La defensa, obviamente, la defensa que intervino en ese caso plantea el sobreseimiento por prescripción de la acción penal, en ese caso, por vencimiento del plazo del artículo 87. Una impugnación hace lugar a ese planteo, haciendo una interpretación literal de esa norma, y el Tribunal Superior de Justicia, la Sala Penal, con el doctor Moya y Consularumbe, aplicaron el precedente Price por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que básicamente lo que dice es que la facultad de regular una cuestión vinculada a la prescripción de una acción penal es una facultad no delegada por las provincias, sino reservada por las provincias, delegadas, perdón, en el gobierno central a veces. Es una facultad delegada por las provincias al gobierno central, a la nación, y por lo tanto no tienen facultades las provincias para regular en materia de prescripción de la acción penal. Básicamente eso es lo que dice el Factor Price, lo que dijo PCJ Starling, lo reiteró en 2 casos nuevos posteriores, lo ratificó ese criterio, pero ya en delito contra la integridad sexual, que tenía como víctimas niños y niñas, Hernández, y el último Parra, uno reciente ahora de este mes, ratificó ese criterio de aplicar el fallo Price. Creo que, y ahí entrando a la opinión, a mi opinión personal, creo que son precedentes que se aplican en el caso concreto y no van a impactar de manera general en la práctica de los operadores jurídicos, y sobre todo los fiscales. No es que los fiscales por estos fallos o por estos precedentes aplicables solamente a esos casos van a relajarse y van a dejar que los procesos duren sine die como en los modelos procesales anteriores. Por eso digo que una golondrina, o en este caso 3 golondrinas que más en verano, no van a generar un retraso significativo en la labor de los fiscales, no deberían hacerlo. De hecho, para eso habría que sancionar una ley procesal que derogue sin efecto, que regule de otra manera el artículo 87. Por ejemplo, ¿cuál sería? No, por ejemplo, regular el plazo, pero en caso de vencimiento del plazo, crear una audiencia para que las partes litiguen ante un juez, porque el problema de la norma es que automáticamente implica la extinción de la acción penal. Entonces, sí hay otras normas de otras provincias, como por ejemplo La Pampa, que se genera frente al vencimiento del plazo razonable una audiencia donde las partes litigan y se discuten las cuestiones que se tengan que discutir para que el juez resuelva discrecionalmente, de acuerdo a las circunstancias del caso, si corresponde o no aplicar algún tipo de sanción preclusiva en el proceso. Esa sería mi opinión. Bien. ¿Cuáles son las pautas que propone o que utiliza para investigar con perspectiva de vulnerabilidad? Perspectiva de vulnerabilidad implica ¿qué es la perspectiva de vulnerabilidad? Es una metodología o una forma de abordaje a un universo de casos conflictivos que llegan a nuestro conocimiento. Si usted me dice pautas concretas, justamente estas pautas que he mencionado, trabajando con perspectiva de vulnerabilidad, de niñez, de infancia, teniendo en cuenta un abordaje interseccional, porque cuando uno trabaja o investiga penalmente y tiene que litigar y defender casos graves de abuso sexual infantil, confluyen un montón de factores de vulnerabilidad, muchas veces no solamente la niñez, sino a veces si la víctima es una niña, mujer. Entonces, perspectiva de vulnerabilidad, que es la vulnerabilidad, lo define claramente las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad, y es cualquier condición o situación que impida ejercer plenamente los derechos que reconoce el ordenamiento jurídico a esas personas en condiciones de vulnerabilidad, niños, mujeres, personas de avanzada edad. Entonces lo que hay que hacer es, la Fiscalía tiene que trabajar para equiparar esas asimetrías de poder a partir de las condiciones de vulnerabilidad y generar los mecanismos para brindar protección judicial eficaz y garantizar las condiciones para que esas personas que tienen o presentan esa condición puedan acceder efectivamente a la justicia. Bien. ¿Ha asistido a audiencias de juicio por jurado? ¿Qué experiencia tiene? Sí, este año hice mi primer juicio por jurados.
Fue una situación, mi actual fiscal jefe, el doctor Maximiliano Rey de Obey, que tuvo 4 días antes del inicio del juicio, de la fecha agendada para el juicio oral, tuvo una situación familiar y me dijo, tenés que hacer este juicio por jurados para no frustrar, obviamente, el agendamiento de ese juicio y todo lo que se había trabajado previamente, audiencia, selección de jurados y demás. Así que con 4 días de anticipación salió el ruedo. La verdad que no fue bien, veredicto de culpabilidad por unanimidad. ¿Tuvo participación activa en Fui el ese? fiscal del juicio. Sí. Caso Suárez. Recientemente tuvimos la audiencia de determinación de pena, se le impuso a esta persona 11 años y 6 meses si la memoria no le falló. El mismo como fue garantía el doctor Zavala del Corte. Bien. ¿Cuál sería la propuesta de coordinación de trabajo de fiscales, la fiscalía con la policía de investigación? ¿Cómo está funcionando actualmente y qué es lo que hay que cambiar? No, la policía es un auxiliar de la justicia. Obviamente eso no implica que sean herramientas que podamos utilizar, son seres humanos que brindan una colaboración y que yo estoy absolutamente convencido, y esto lo vengo advirtiendo desde el 2009, es que el trabajo cooperativo basado en el diálogo y en la cooperación, más allá de la jerarquía y los roles que cada uno desempeña en el proceso, es el mejor camino para lograr los mejores resultados, que es esclarecer delitos, eso es lo que tenemos que hacer. Y el trabajo conjunto es fundamental. Para eso es necesario el diálogo, la comunicación estrecha y fluida con la policía, con la comunicación policial, que muchas veces el que está en la calle, el que está en contacto directo con la información que nosotros necesitamos para esclarecer un hecho que se investiga. Entonces, el diálogo, la generación de protocolos de trabajo, de guías de actuación e investigación es fundamental. Por ejemplo, para abordar problemas complejos como flagrancias, delitos flagrantes, estandarizar las pautas de trabajo para trabajar rápidamente y lograr resultados eficaces. ¿Sabe qué porcentaje de delitos tiene la cuarta circunscripción en relación al resto de la provincia? Sí, actualmente las últimas estadísticas de este año 2023, al menos hasta octubre, de acuerdo a la publicación que se ha hecho en la página del Ministerio Público Fiscal, que es información fiable porque surge del sistema informático, son 4.560 a octubre de este año, que va este año, 4.560 aproximadamente casos ingresados, lo que da un promedio aproximado que es muy elevado desde mi punto de vista, de 1.500 liderazgos activos por fiscal, que son 3 actualmente, posiblemente se integre un nuevo o una nueva fiscal. Hay uno en Villa Langostura, el doctor Delillo, la doctora Jerez en San Martín y el doctor Manuel González en Junín. Entonces, 1.500 investigaciones por fiscal es mucho, con lo cual, usted me preguntaba solo por la estadística o qué haría para... Sí, bueno, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que es clave y central, determinante, diría yo, reforzar el rol de las unidades fiscales de asignación de casos y redoblar un poco la apuesta. Es decir, que no sean solamente unidades fiscales de carga y asignación, sino también unidad fiscal de composición temprana. No puede ser que un caso, por ejemplo, una desestimación se resuelva en 6 meses. Una desestimación de un caso, desestimación de archivo, procede cuando el caso no es delito. Eso no puede tardar 6 meses. Eso tiene que resolverse en un plazo rápido, 48 o 72 horas. Y eso implica reforzar el trabajo de la oficina de asignación de casos y también crear un mecanismo para que en esa instancia originaria, de acuerdo a la naturaleza del caso, generar los mecanismos adecuados y ágiles para resolver a través del principio de oportunidad, mediación y demás métodos de composición de conflicto, para filtrar la mayor cantidad de casos posible que lleguen a los fiscales, los casos de mayor entidad que requieren sí una investigación un poco más profunda y compleja, y casos eventualmente que sean litigables o juicio. Entonces, reforzar lo que no podemos manejar nosotros es la cantidad de casos que ingresan, pero sí cómo gestionar lo que ingresa de la manera más eficaz y rápida posible, descomprimiendo con las herramientas procesales que tenemos para que los fiscales tengan la menor cantidad de casos y sí casos que sean para investigar y llevar adelante eventualmente una discusión. ¿Esa demora a qué se debe? ¿Falta de organización o falta de recursos? Falta de organización, tal vez, obedece a muchas causas, desde mi punto de vista. Falta de organización, falta de criterios claros que orienten y sepan
o en este caso, ¿para dónde va? O en este caso, ¿cuál es el canal de solución de este conflicto? Pautas claras, eso orienta y determina. Y fiscales que resuelven también. Bueno, muchas gracias. Pero, Doctor Julio, me interesaría saber si usted tiene conocimiento de la competencia en razón del lugar, la cuarta circunscripción, cómo está dividida, si conoce la idiosincrasia de la sociedad de la cuarta circunscripción, ¿cuál sería su idea bueno, ampliando un poco la pregunta del civil de trabajo, respecto con fiscal de qué, que estaría solamente de su oficina? No recuerdo si la oficina central está en San Martín o Junín, no tengo presente eso. ¿Cómo lo visualiza usted? sí, la oficina central actualmente se encuentra en San Martín de los Andes. La cuarta circunscripción es mucho más amplia y diversa. Sus centros de referencia, en este caso la cabecera de las circunscripciones San Martín de los Andes. Hay 3 núcleos urbanos que son muy significativos, que son Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes, cada una con su particularidad y su complejidad, pero yo creo que es más amplio el territorio. Implica diversas zonas, Villa Traful, Piedra del Águila, que es un lugar que pareciera ser que es un territorio olvidado por el Ministerio Público Fiscal. Yo creo que la política criminal no se transforma, primero no es soplar hacer botellas, tampoco es física cuántica, se transforma trabajando, recorriendo la zona, conociendo la problemática de cada uno de los lugares que presenta diversidades, complejidades. Y hay una idea que a mí me parece que cuando hay buenas ideas, por más que no sean propias y son pasibles de replicarse, hay que decirlo, hay que resaltarlo, sobre todo cuando dan tan buenos resultados como la Fiscalía Itinerante de la quinta circunscripción judicial de Chosmalal, a cargo del doctor Fuentes. Creo que es una idea muy original, novedosa, que implica generar las condiciones para allanar el acceso a la justicia. Tradicionalmente se pensaba que acceso a la justicia es funcionarios sentados en su oficina cómodamente esperando que la gente venga, y hay muchas veces, y ahí volvemos a la cuestión de vulnerabilidad, la gente no tiene los medios y a veces no tiene información para saber a dónde tiene que ir a plantear su conflicto. Entonces, a mí me parece muy bien que la Fiscalía vaya al lugar, que se mueva, que trabaje, que salga de la comodidad de la burocracia del escritorio y que esté en la calle conociendo la problemática de la gente para resolverla. Bien. Otra pregunta más te hago, que se le hizo a los postulantes, que tiene que ver con un concepto que establece el Código Procesal Penal, que tiene que ver con el principio de la autonomía funcional que tiene el fiscal en sí. ¿Cómo lo entiende usted en los hechos, digamos, esa autonomía, respecto de lo que significa el fiscal general que inspecta la política? Sí. Esto no sé si lo mencioné recién, pero es la unidad dentro de la diversidad. Cada fiscal o cada fiscal de valor mujer tiene cada uno su propio estilo, su propia concepción, su propia forma de organizar el trabajo, su propia interpretación del derecho, pero obviamente integra una estructura ciertamente que tiene una forma, si se quiere, piramidal, jerárquica, que tiene un lineamiento o un manual de política funcional dictado por el fiscal general, que obviamente nosotros no podemos ser díscolos, aunque sí podemos en ocasiones dejar a salvo nuestro criterio personal, independientemente de plegarnos por este principio de autonomía funcional a los lineamientos que surgen del manual de política de persecución penal. Entonces, es unidad a la diversidad, respeto a la diversidad, pero también alineamiento con los principios y los criterios generales que surgen de estos instrumentos que son dictados por la autoridad competente, que son los superiores. Gracias. Doctor, buen día. Yo le escuché en su presentación cómo está compuesto su núcleo familiar. Cuando empezó a hacer el cargo. Sí, estoy soltero, sería eventualmente, si usted me honra con la designación, sería la tercera mudanza. Yo de La Plata me fui en 2009 a Trenquelauquen, también solo con una mochila. Ahí estuve 11 años trabajando en Fiscalía de Instrucción y Fiscalía de Cámara, hasta que vine acá en Neuquén, ese fue el segundo. También me lo consultaron en la entrevista anterior, también estaba solo, me vine acá, alquilé, me mudé, o sea, lo que tengo que hacer es el bolso y mudarme, ¿no?
Incluso hay algunos colegas de la zona que ya me han dicho que hay posibilidad de conseguir lugares y demás. Con lo cual, lo único que tendría que hacer eventualmente es nuevamente hacer los bolsos y mudarlo. Bueno, y con respecto a la fiscalía, cómo está hoy por hoy, hicimos una descripción, me gustaría saber si conoce cómo está funcionando la oficina judicial y qué opinión tiene sobre el funcionamiento ahora mismo, tanto acá en Neuquén como en el interior. No, bueno, le puedo hablar con un conocimiento de causa respecto a la organización de la oficina judicial acá en Neuquén Capital, que es donde desempeño hace más de 3 años. Eh, Obviamente, como cualquier actividad humana, incluso la de los fiscales, es perfectible, es mejorable. De alguna manera podría, lo que se advierte en algunas ocasiones es que a veces se genera superposición de audiencias, muchas veces se tiene solamente presente, y ahí ya estoy diciendo lo que pienso, se tiene, claro, la agenda de los jueces, como si los fiscales fuéramos omnipresentes y pudieran estar en un control de acusación y en simultáneo en una formulación de cargos y haciendo una impugnación ordinaria o extraordinaria. Entonces, yo creo que, y esto se ha charlado sobre todo con la doctora Villalobos, con el doctor White también, cuando era el responsable director, y yo también lo he mandado por escrito en alguna comunicación cuando se proponen audiencias, es que tengan presente no solamente la audiencia del juez, sino también la agenda de los otros actores fundamentales del proceso, como el fiscal del caso que tenga que venir. Hay audiencias que por su sencillez puede uno delegar, y hay otras que tienen que sí o sí estar presentes. Por ejemplo, el caso de Jardín 21 era una audiencia que yo no podía delegar en nadie, lo tuve que hacer yo, duró 3 días el control de acusación, 3 días el control de acusación en algo infernal. Con lo cual creo que como sugerencia, si se quiere, constructiva, y esto lo digo porque ya se lo he dicho a los propios responsables de las oficinas judiciales, es que también tengan presente las agendas de nosotros y de las otras personas que intervienen en el proceso en la parte. Bien, y conoce el nivel de competitividad y la son vacantes. Sí, estuve mirando también las estadísticas. Tienen mucho delito golondrina, mucho, nosotros decimos truche, el robo de viviendas, es decir, hechos que no tienen mucha inteligencia en la ejecución de ese delito, es decir, personas oportunistas. He estado hablando con el comisario que estuvo a cargo de la comisaría de Villa Langostura para empaparme un poco más de la dinámica, de la problemática de la zona. Y él me decía esto, justamente que tiene muchos hechos, sobre todo estacionales o golondrinas, en temporadas de verano, temporada alta en invierno, robos con inhibidores, vehículos dejados en la vía pública, los delincuentes se apoderan de lo que pueden, y tuvieron una problemática importante por una banda que venían de Bariloche a cometer el hecho que van a estar trabajando con los sistemas de monitoreo, de control de información, que es una herramienta fundamental para la exploración del delito. Entonces, la principal problemática, o si yo tuviera que, de acuerdo a los números que he observado, es robos y hurtos en viviendas, y también hay una cuestión que sería interesante tal vez investigar las causas sociológicas o antropológicas, mucha violencia familiar, intrafamiliar, mucho abuso sexual infantil. Eso también me lo han comentado jueces que han hablado de la circunscripción, los policías que he entrevistado y demás personas. Y me llama la atención la cantidad de hechos por violencia, hechos cometidos en un ámbito doméstico y mucho abuso sexual infantil. Esos serían tal vez los principales problemas, sin dejar de lado otras problemáticas también que tienen sus complejidades, sus particularidades, problemas vecinales por cuestiones de tierra, delitos rurales, abigeato en Junín de los Andes. Esos son los principales problemas a afrontar y resolver. ¿Y qué opinión tienes sobre el protesta social? Y bueno, se ha dado en varias ocasiones que pasaban siempre el acceso a los niños al pueblo. Tiene que ver la ruta nacional, ¿qué opinión tienes sobre cómo estaría el paso?
no les toca, ya sé que mi fondo no. Ya veo la respuesta. Pero ¿qué opinión tienen sobre la protesta social y los cortes de Bueno, yo creo que no se puede criminalizar la pobreza. Creo que, y ahora recientemente hay un protocolo que se lo llama mediáticamente el protocolo antipiquetes, dictado recientemente por la ministra de Seguridad, la doctora Patricia Bullrich, que marca un lineamiento, si se quiere, echando mano, haciendo uso de una herramienta como es la de emergencia, sin especificar o aclarar muy bien en qué consiste esa emergencia. Sí se hace consideración a la actitud de pasividad que han tenido las fuerzas de seguridad a lo largo del tiempo respecto de estos reclamos, por estas manifestaciones. Sí se señala en ese protocolo que es aplicable para las fuerzas nacionales de seguridad. Obviamente el caso que usted plantea es una cuestión de competencia federal, porque afecta a una ruta en territorio nacional, que no es una ruta nacional. Y ese protocolo, de alguna manera, lo que habilita es la utilización de la fuerza pública y un montón de cuestiones más que tienen que ver con, que creo que va a contramano de los principios que tiene que orientar la actuación nuestra de acuerdo a lo que surge en nuestra ley vigente. Lo que tenemos que hacer nosotros frente a un conflicto, claro, digo, es pacificarlo con la menor dosis de violencia posible y con racionalidad. Para eso tener distintas herramientas como el diálogo de tema a través de la mediación, la conciliación, o hacerte presente, conocer cuál es la problemática y tratar de encauzar o generar una solución pacífica, razonable, razonada, basada en el diálogo, en el respeto, y no criminalizar la pobreza. Creo que la pobreza, de alguna manera, hay que resolverla atacando las causas, que muchas veces quienes generan las condiciones para que esas personas salgan a manifestarse son los que después tienen las condiciones para tratar de ocultar eso o resolverlo mediante el camino de la violencia, que no es el camino para resolver conflictos. Nosotros, lo dice el código, no lo digo yo, el 17 del código dice, los fiscales deben resolver conflictos, y eso se resuelve a través del diálogo. Obviamente, eventualmente, si no queda alguna otra alternativa, y de acuerdo a la cuestión, podría eventualmente evaluarse la utilización de alguna herramienta más enérgica, pero en principio es el diálogo. Recién el análisis que viene haciendo. En el caso que, por ejemplo, la consejera de los Santos plantea la situación de un corte en el puente de un ingresable o mismo acceso a San Martín, como ha sucedido en muchas oportunidades. Había digamos, una colisión muy grande, quiere el derecho a la circulación. Hay mucha gente que depende o que vive directamente del turismo, en esas localidades puntualmente, y llegado el caso, por ejemplo, que esta manifestación se extiendan en el tiempo. Igualmente considera que, digamos, su postura debería seguir instando al diálogo, buscarle esta solución alternativa a la que habla, que no especifica demasiado, ¿no? Para tratar de entenderlo a usted a lo que apunto, ¿no? No, lo que apunto es, creo que lo he dejado bastante claro, es una cuestión de competencia federal. Sí, Entonces tiene que tener la autoridad federal. La autoridad provincial puede brindar una cooperación, una colaboración de ser necesaria, pero la autoridad competente para resolver ese conflicto es la federal. De acuerdo. Bueno, y si fuese en una ruta provincial. Si fuera una ruta provincial, justamente es por eso, como le contesté a la consejera, es primero el diálogo. ¿Sí? ¿Se entiende la situación? Se entiende la situación, evaluar la forma de resolver ese conflicto. Obviamente hay, como dice usted, hay una aparente tensión o colisión entre derechos constitucionales que están enfrentados. La gente que se manifiesta en uso de su derecho a
expresarse, manifestarse y peticionar eventualmente algo a la autoridad pública. Sí. Y obviamente del otro lado, el productor, el pequeño productor rural, o el vecino que por sus ahorros está vacacionando en esa zona tan linda de nuestra provincia, que también tiene derecho a circular libremente. De hecho, hay un tipo penal que está consagrado en 194 que castiga a las personas que, aún sin crear un peligro común, impiden o estorban la libre circulación de una vía de comunicación, como es más o menos una ruta provincial en este caso. Pero yo creo que hay que ser creativos, hay que ser inteligentes, hay que apelar al diálogo, a la razonabilidad, hay que hacerse presentes en el lugar y dialogar y entender. Ese es el mejor camino para resolver ese conflicto. Bueno, bien. Aplicar ejemplos para el tema de salud para los jóvenes de 20 días y empezar con la revista y también Tenemos una oficina de mediación que brinda un servicio de excelencia y que interviene sobre todo en este tipo de conflictos complejos, resolviéndolo por el camino del diálogo, que es el camino que marca nuestra ley procesal, que es lo que nosotros tenemos que aplicar. Pacificación sin violencia. Bien. Respecto del protocolo de actuación en el abordaje a los niños, niñas y adolescentes, presuntas víctimas de abuso sexual y testigos. ¿Qué me puede contar de lo que me puede decir de este protocolo? Si lo conoce. Sí, lo conozco. Y, y después, también otra segunda pregunta que va vinculada al tema, es la utilización de la cámara Gesell en menores de 16 años, también para presuntas víctimas. ¿Qué me puede decir al respecto? Sí, respecto al protocolo lo conozco porque formo parte de la designación del fiscal general de los representantes del Ministerio Público que colaboraron y contribuyeron a la elaboración de ese protocolo. Creo que los protocolos sirven porque unifican pautas de trabajo comunes, sobre todo cuando hay distintos organismos y sectores del Estado implicados en la cuestión penal. Muchas veces nos sucede que el lideramiento, es decir, cuando niño o niña ponen palabras en una situación abusiva, sucede en el ámbito de una institución de salud, en un hospital, en una consulta, en una guardia. Entonces, el médico o la médica de guardia que atiende en la urgencia de esa situación, ¿cómo actúa? ¿A quién comunica? Entonces, el protocolo ayuda a eso, a detectar alguna situación dudosa respecto de cómo tiene que actuar el profesional, o si sucede en el ámbito educativo también, qué hace el docente, la maestra o el maestro frente a una situación de violamiento de abuso sexual infantil. El protocolo ayuda a eso. Respecto a la actuación de la fiscalía, lo que hace ni más ni menos es decir lo que dice el código. El fiscal, frente a la noticia de derecho, tiene que investigar, que es, digamos, algo un poco redundante, pero es lo que tiene que hacer el fiscal. Frente a la noticia del hecho delictivo, investigar, esclarecer, determinar quién fue, y con qué tipo de hecho se cometió, y de qué manera acreditarlo. Y ahí me entronco con el segundo punto, segundo aspecto de su pregunta, vinculado a la cámara Gesell, que en realidad el código nuestro, el 155, lo que dice es víctimas menores de 15 años de edad, no 16, sino 15. 15 es el límite que dice el código. Me ha pasado en la práctica que, sobre todo víctimas en condiciones de vulnerabilidad, que superan esa franja etaria, previo informe del Gabinete de Psicología y Psiquiatría Forense, hemos logrado recabar ese testimonio por medio de un mecanismo que es un anticipo de protección de prueba. Es una forma de proteger a la víctima en condiciones de vulnerabilidad, como es una niña, si es mujer, doblemente vulnerable, evitando la revictimización y evitando, sobre todo, sometiéndola al escarnio que es eventualmente que se sienta declarar un juicio oral, que es muy estresante y muchas veces, sobre todo en los contraexámenes, puede haber un riesgo de revictimización que justamente lo que implica la cámara que se es evitar ese riesgo de revictimización. Así que la víctima tenga que declarar muchas veces ante distintas personas un hecho traumático como es un abuso sexual infantil. Bien, gracias. Buen día. Dos cositas. La primera, que me extrañó que cuando el pude le preguntó por el arraigo, no mencionó que renunció por la posibilidad de mudarse. No mencionó que la renuncia al 223
haya sido por esa razón. Entonces yo me quedé con la duda de por qué renunció al 223 y siguió en el 224. Creo que en la presentación lo dije, soy pragmático, soy práctico, y obviamente uno hace un análisis, que es lo que hago muchas veces como fiscal, es hacer un análisis de las probabilidades de éxito, y obviamente puse todos los huevos en una sola canasta, sabiendo que me podía quedar sin un pan y sin la torta. Perfecto. Y la otra es su perspectiva con respecto a las características de la circunscripción que tienen que ver con interculturalidad. Es difícil pronunciarlo. ¿Eh? Es difícil pronunciarlo. ¿Cuál es su mirada? Bueno, eso que usted acaba de mencionar, que no voy a reproducir porque es difícil pronunciarlo, hay mucha diversidad cultural, esta multiculturalidad. Hay situaciones vinculadas a lo que son nuestros pueblos originarios, fundamentalmente eso, mucha problemática vinculada a la cuestión de tierras. Creo que ahí tenemos un marco normativo bastante interesante, la Constitución Nacional, la Constitución de nuestra provincia, artículo 53, la Declaración de Pulmarí y alguna inscripción, creo que es la 6 del Fiscal General, que lo que nos obliga, nos impone un mandato a nosotros como miembros del Ministerio Público Fiscal, es al respeto por la identidad cultural, el respeto de la diversidad, teniendo en cuenta la preexistencia étnica de sus pueblos originarios. Igual, el tema de la tierra no siempre deriva la cuestión penal. No. Yo me refiero a las cuestiones que tienen que ver con el delito, abuso, por eso le estaba terminando de mencionar, violencia. claro, por eso le estaba terminando de mencionar los alcances de esta declaración de Pulmarí y la instrucción del Fiscal General número 6, que lo que marca nuestra intervención como miembro del Ministerio Público Fiscal, que es respetar la diversidad, respetar la forma que tienen ellos de resolver su propia conflictividad por parte de la autoridad y los mecanismos que ellos prevén para resolver su conflicto, salvo, y esto es lo que le quería decir, pero justo tiene la intervención, salvo el caso que haya un hecho que implique una afectación de un interés público relevante. Un abuso sexual, como usted me comentaba, es un hecho que afecta al interés público, por lo tanto ahí la justicia tiene que intervenir. De hecho, me ha tocado, acá como fiscal del caso, intervenir. Es como que el límite es el tipo penal. No, el límite es el interés público afectado. Que es obviamente un concepto jurídico indeterminado y que es interpretable de acuerdo a las circunstancias, pero violencia sexual, sobre todo cuando es la víctima un niño o una niña, entiendo que hay un interés público afectado, pero no por lo que digo yo, sino por lo que dice la Convención Internacional, el derecho que nos rige, Convención de los Derechos del Niño, Convención de Belén do Pará y demás. Hay un interés público afectado porque lo dice la ley y hay que intervenir con las herramientas que nos proporciona nuestra ley procesal y nuestra ley penal. Gracias. Doctor, conocimos en el 2019. 2019. Tuve la posibilidad de entrevistarlo, solamente la consejero. La verdad que reconozco en usted una opción favorable en la entrevista. Creo que ha sido lo que hace su respuesta y sobre todo, claro, recuerdo la pregunta que le hice a la consejera, se la formulé todo en el momento y no tuve la suerte de estar ahí. Pero, ¿por qué hago esta reflexión? Porque quiero con honestidad decirle que usted ha accedido en 2020 al cargo o 2019. 2019 me comunicaron la designación, después tuvimos todo el tema de la pandemia, se postergó y juré el 16 de septiembre del 2020. 2000, correcto. Es decir, hace 3 años, casi 4 años, ¿cierto? Con lo cual, denota, digamos, que por supuesto, una entrevista, capacidad de su trabajo, conozco, pero hay un tema ahí de experiencia para este cargo. Al menos en mi percepción aparece en un punto. Entonces quiero darles la oportunidad a ustedes para que reflexionen sobre este aspecto.
si lo comparte, si cree que es un tema de importancia, y en el caso que lo cree así, uno piensa abordar esa situación para de alguna manera compensar, digamos, la naturaleza de esta acotado tiempo de experiencia. ¿Se entiende? Cuando usted, por eso, y estaba esperando que termine, doctor, cuando usted habla de experiencia, experiencia en qué, ¿a qué se refiere concretamente con experiencia? Experiencia en investigación, experiencia en investigación oral, experiencia en gestión. Bueno, la experiencia tiene que ver con, en términos generales, con vivencias, con práctica, con oficio. Y eso después se traduce en el ejercicio concreto, vamos a poner un término general, sabiduría, digamos, que uno lo engloba con el oficio. Bueno, por supuesto que alguien puede tener muchos años de oficio y por tanto de experiencia, y por algunos aspectos no lo para acá. Pero, por lo menos en mi mirada, la experiencia, el oficio, es algo, quiero que en su caso, digamos, es un punto que merece ser abordado, y por tanto me gustaría que usted reflexione sobre eso para convencerme a mí de que Sobre está experiencia, en para. yo creo que estoy en el punto de madurez, no solamente intelectual, sino emocional y de experiencia en el trabajo de fiscalía. Empecé de muy chico en otra provincia, en Pelauque, en un departamento judicial que tiene noroeste de la provincia de Buenos Aires, que tiene una extensión territorial considerable, con problemáticas diversas, mucha cuestión cultural también. Y ahí empecé como secretario de fiscal de instrucción y juicio. Ahí empecé el camino de lo que trabajo hasta acá. Más de 14 años de trabajo en investigación fiscal. Muy jovencito, apenas 2 años y medio de secretario, fui elegido entre un universo de secretarios como colaborador y como secretario fiscal de Cámara, que es como el fiscal jefe, digamos, haciendo un parangón, un paralelismo. Y en ese rol como secretario de la Fiscalía de Cámara me tocó tener experiencia concreta con 27, 28 años, experiencia de gestión, reuniones con el poder político de cada una de las localidades de ese departamento judicial, muy extenso, diverso. Me tocó también coordinar en la práctica, siendo 27, 28 años, muy jovencito, elaborar un protocolo de abordaje eficiente en materia de violencia de género. En ese momento, 2014 aproximadamente, estamos hablando, teníamos el presidente Góngora, que había generado un pacto, una modificación en la práctica de los operadores. En ese momento estaba la procuradora María del Carmen Falvo en Buenos Aires. Me designaron a mí como referente departamental con 27 años, muy joven, referente departamental en violencia de género, y me tocó a mí coordinar con esa juventud un grupo de trabajo con secretarios muchísimo más grandes que yo, y coordinar un trabajo consensuado que cristalizó en un protocolo de abordaje eficiente en materia de violencia de género, que es el que hoy, ajustado a la realidad local, teniendo en cuenta que también me toca intervenir hoy en violencia de género, es el que aplico. Que nació de la experiencia y del diálogo con todos los compañeros de la Fiscalía, varones y mujeres, imaginando de qué manera podemos trabajar con la máxima eficiencia, con la menor utilización de recursos para perseguir una problemática compleja como prioritaria como es la violencia de género. Entonces tengo experiencia concreta en investigación, he investigado todo tipo de delitos, con experiencia concreta en gestión, he gestionado un montón de cuestiones en el Departamento Judicial de Pelauque, y experiencia en organización, en autoridad, en dirección, en coordinar el equipo de trabajo. En Neuquén Capital, en la primera circunscripción, me tocó quedarme solo como fiscal y recibir toda la violencia sexual, mucha, alrededor de 70 casos por mes, por turno, y era el único fiscal para atender toda esa conflictividad, lo que ingresaba y lo que salía, de qué manera se resolvía, atendiendo las audiencias, lo que me implicó muchísimo esfuerzo, muchísimo compromiso de la función y muchísima capacidad de liderazgo y gestión del equipo de trabajo. Y cómo se lidera y cómo se gestiona con el género, trabajando, no hay otro. Esa es la experiencia que vamos a ofrecer a ustedes para transformar la realidad de la cuarta institución. Bien, doctor.
Muchas gracias. Gracias. Esto, Sí.